Hola chiquillos, sean bienvenidos a una nueva clase de profesor en línea de física. El día de hoy vamos a estar viendo lo básico que deben sí o sí conocer antes de dar la PAES. Principalmente nos vamos a estar enfocando en lo que serían las fuerzas en nuestro entorno, es decir, vamos a estar hablando del eje de mecánica. Para ello les tengo la siguiente pregunta desafío, se la muestro a continuación. La siguiente pregunta desafío, recomendación, pónganle pausa al video, dedíquenle unos cuantos minutitos, traten de hacerla. Les leo la pregunta y si no saben cómo realizarla, no preocuparse. Al final de la clase vamos a volver a retomarla y ahí no debieran tener ningún tipo de problema con todo lo que vamos a ver el día de hoy. La pregunta dice, sobre una caja actúan las tres fuerzas que se dibujan en la figura. ¿Cuánto vale la fuerza neta en el eje horizontal? Para poder hacer esta pregunta, primero que todo tenemos que saber lo que significa fuerza neta y después tenemos que saber por qué nos hablan de un eje horizontal, en qué influye. ¿Me sirve que me den ese dato? ¿Para qué me lo dan? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Les muestro el índice. Vamos a partir primero que todo definiendo o dando un concepto bastante básico de fuerza, porque si vamos a estar hablando de fuerza, tengo que definirles lo que es una fuerza. Luego vamos a estar estudiando lo que son los vectores. Quizás muchos se preguntarán, ¿para qué vamos a estar estudiando esta herramienta matemática si esta es una clase de física? Estamos viendo fuerza, tipos de fuerzas, ¿qué significa? ¿En dónde entra el vector? Pero el vector nos va a servir de muchísimo, ya van a ver por qué. Luego vamos a estar viendo los tipos de fuerza, vamos a hablar de la fuerza de roce, la fuerza de peso, la normal, todas las fuerzas que podrían llegar a entrarles en la PAES. Vamos a definir el concepto de fuerza neta, que es clave para resolver la pregunta desafío, y finalmente vamos a dar algunos ejemplos en nuestro entorno. Lo ideal o la finalidad de esta clase es que ustedes, una vez que terminemos, sean capaces de mirar a su alrededor y ponerse a pensar cuáles son las fuerzas que están actuando a su alrededor, porque estas fuerzas nos rodean, estamos en constante contacto con ellas. Entonces, lo ideal es que, no sé, si de repente ven a una persona que está sentada, se pongan a pensar ¿por qué está sentada? ¿Qué fuerzas están actuando ahí? Si hay alguien que está patinando, se pueden preguntar, ¿cómo es que puede patinar? Si alguien se cayó, ¿por qué se cayó? ¿Por qué me cuesta mover un auto que está en pana? ¿Por qué cuando ya el auto entra en movimiento no se me hace tan difícil moverlo? O ayudar a que el auto continúe, persista en su movimiento. Todo este tipo de cositas, lo ideal es que sean capaces de manejarlas al final de esta clase. Entonces, vamos con el concepto de fuerza. Y aquí, esta es una pregunta para ustedes. Lo ideal es que traten de responderla en su cabecita. Yo voy a hacer como que me están respondiendo. Y dice, ¿es correcto decir que alguien tiene fuerza? Por ejemplo, si el día de mañana ustedes van a un gimnasio, levantan una mancuerna que nadie más pudo levantar y se ríen de los demás diciendo, miren cuánta fuerza tengo porque pude levantarlo. ¿Está bien dicho esa frase? Decir que yo tengo mucha fuerza. Piénsenlo bien. Y aquí la respuesta es no, no está bien dicho, al menos físicamente. ¿Por qué está mal dicho? Porque la fuerza la definimos de la siguiente forma. La fuerza es una medida de la interacción entre dos o más cuerpos. Cuando nosotros decimos que tengo mucha fuerza, estamos hablando como sujetos individuales. No estamos refiriéndonos a una interacción entre más de un cuerpo implicado. Y la fuerza se define como interacción entre dos o más cuerpos. Eso es la fuerza. Por eso cuando decimos tengo mucha fuerza, está mal dicho. Lo que debiéramos decir es ejercí mucha fuerza, apliqué mucha fuerza. Entonces, en esa situación del gimnasio, ustedes debieran decir, miren, levanté la mancuerna porque apliqué mucha fuerza. Eso es lo correcto, al menos físicamente hablando. También es importante que recordemos lo siguiente. Cuando nosotros aplicamos una fuerza, podemos tener distintos tipos de resultados. Por ejemplo, podemos generar cambios en el estado de movimiento. Si un objeto inicialmente estaba en reposo, ya estaba detenido, y llega alguien y aplica una fuerza, qué es lo que va a generar? Es que el objeto se comienza a mover. Es decir, que cambió su estado de movimiento. Pasó del reposo a un movimiento con una cierta velocidad o con una cierta aceleración. Es decir, que yo al aplicar la fuerza ejercí un cambio o gatilló en un cambio en el estado de movimiento. También, cuando ustedes aplican fuerzas, pueden generar cambios en la forma de los cuerpos. Por ejemplo, al apretar una hoja de papel, lo que van a hacer es que que la hoja se deforme. Ahora, lo que vamos a hacer es ver las características de la fuerza y para ello veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿se obtendría el mismo efecto si el pingüino es empujado hacia el otro lado?
Ojo, no solamente el pingüino, sino que también esa controversial escena que ocurrió en los Oscars. Si Will Smith hubiera aplicado la fuerza en otro sentido, ¿habría tenido el mismo efecto esa fuerza? La respuesta a estos chiquillos es no. ¿Por qué? Porque la fuerza depende de hacia dónde yo la ejerzo. Es distinto aplicar la fuerza hacia la derecha que aplicar la fuerza hacia la izquierda, porque el resultado va a ser distinto. El pingüino o va a caer hacia la derecha si yo aplico la fuerza hacia la derecha, o va a caer hacia la izquierda si yo aplico la fuerza hacia la izquierda. Y no solamente depende del sentido en el cual yo aplique esta fuerza, sino que también depende de la dirección. Es distinto empujar al pingüino, pobre pingüino, empujar al pingüino en el eje X que empujar al pingüino en el eje Y. Por ejemplo, que el pingüino lo que hubiera hecho es tomarle la cabeza y tirarlo hacia abajo, o de las patas tirarlo hacia arriba. Es distinto el efecto, ¿ya? Y aquí llegamos al siguiente concepto importante de la fuerza y el por qué tengo que definirles lo que es un vector. El vector, chiquillos, es una herramienta matemática muy, pero muy poderosa. ¿Por qué es tan poderosa? Porque esta simple flechita, como nos dice Lisa, porque literalmente un vector lo representamos como una flecha, nos indica varias cosas. No solamente es una simple flecha, sino que nos está indicando el módulo de mi fuerza, es decir, cuánto vale, cuánto mide mi fuerza en Newton. También me indica el sentido de la fuerza, hacia dónde apliqué la fuerza, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, y también me indica la dirección de mi fuerza, si la fuerza se ejerció en la dirección horizontal o si se ejerció en la dirección vertical, que es el eje Y, ¿ya? Fíjense que todo este rato he estado mencionando del sentido, de la dirección de la fuerza, porque, spoiler, la fuerza es un vector. Entonces, como es un vector, tenemos que tratarla como tal. No solamente tenemos que decir que alguien ejerció 5 newton, sino que también tenemos que mencionar el sentido, hacia dónde aplicaron esos 5 newton, y la dirección, si fue en el eje X o si fue en el eje Y. Y no sé si por aquí quizás se les está alumbrando alguna ampolletita en la cabeza. En la pregunta desafío mencionaban algo de la dirección horizontal, por lo mismo, porque la fuerza es un vector y depende del sentido, la dirección y cuánto valga numéricamente esta fuerza. Sigamos entonces. Ahora que ya les mencioné que la fuerza es un vector, entremos a ver cuáles son los tipos de fuerza que sí o sí tienen que manejar para la PAES. Lo vamos a ver de forma básica, porque esto igual lo van a ir practicando con el tiempo. La primera fuerza que sí o sí tienen que manejar, al revés y al derecho, es la fuerza peso. Esta es una fuerza que la van a encontrar en todas las situaciones de la PAES. ¿Por qué? Porque como estamos en nuestro hermoso planeta Tierra, fíjense cómo se define la fuerza peso. Es la fuerza con la cual nuestro planeta nos atrae hacia su núcleo, hacia el interior. Es decir, como que de cierta forma el planeta nos está tratando de succionar y llevarnos hacia el núcleo. Esa es la fuerza peso, la magnitud con la cual el planeta nos atrae. Por eso, cuando nosotros en un esquema, en un dibujo, representamos la fuerza peso, siempre la representamos como una flechita, fíjense, como un vector hacia abajo, porque nos atrae hacia abajo, hacia el centro. Ahora, tiene una formulita, no es difícil la fórmula, pero yo sé que aquí a gran parte o a la gran mayoría de los estudiantes no les gusta ver fórmulas, pero encántense con esta ecuacioncita, no es tan complicada, traten de aprendérsela sí o sí, porque como les mencionaba, no va a haber ejercicio de la PAES que no considere la fuerza peso, ya sea de forma explícita o implícita, el peso siempre está, siempre. Ahora, ¿cómo calculamos el peso? Simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar la masa, ¿ya? De un cuerpo. Ojo que masa y peso son magnitudes distintas. El peso es una fuerza y la masa es una magnitud de tipo escalar, no es un vector. El peso es un vector, la masa no es un vector. Entonces, la masa es una propiedad intrínseca de los cuerpos, ¿ya? No va a cambiar si yo me muevo o cambio de posición, o si nos vamos a otro planeta. La masa no cambia, es intrínseco a mí. Lo que sí va a cambiar es este vector peso, ¿ya? Porque el peso también no solamente depende de la masa, sino que depende de esto G, que es la aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad es propia para cada cuerpo masivo, es decir, que nuestro planeta Tierra tiene una aceleración de gravedad, la Luna tiene una aceleración de gravedad, el Sol, el planeta Marte, Júpiter, Saturno, cualquier cuerpo o cualquier astro que se les ocurra, tiene una aceleración de gravedad. En nuestro caso, y para la PAES, vamos a considerar el siguiente valor para la aceleración de gravedad,
y es el valor siguiente. Vamos a aproximar esta G a 10 metros partido por segundo al cuadrado. Ese es el valor típico que se suele utilizar. Entonces ustedes multiplican la masa por estos 10 y tienen el peso. Calculen su peso. Piensen cuál es su masa, cuánto vale su masa, y multiplíquenlo por 10 y ya saben cuánto vale su peso. Ya, continuamos entonces con la siguiente fuerza, que si no me equivoco es la fuerza normal. Déjenme ver, es la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Es la fuerza que ejercen todas las superficies cuando ustedes ubican o sitúan un cuerpo por encima de ellas. Por ejemplo, si yo tuviera, o simplemente miren una mesa, si ustedes miran una mesa, vean todos los objetos que tienen encima de la mesa. En todos esos objetos está actuando la normal. ¿Por qué? Porque si esa mesa no estuviera, esos objetos, por efecto del peso, estarían cayendo. ¿Pero por qué no caen? Porque hay una fuerza que está actuando en sentido contrario, es decir, que está actuando hacia arriba, que evita que los cuerpos, caigan, y esa es la normal. ¿Ya? Aquí la dibujamos. Ojo que la fuerza normal, fíjense en lo siguiente, miren esta palabrita. Esta fuerza siempre actúa sobre el cuerpo de forma perpendicular a la superficie, es decir, que siempre forma un ángulo de 90 grados con ella. Si tengo acá una mesita y tengo un librito o un jarrón que está siendo apoyado, entonces la normal tiene que, acuérdense, formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Va hacia arriba, siempre saliendo de la superficie. Hacia allá dibujamos nuestro vector y forma un ángulo de 90 grados con la superficie, ¿ya? Si hay alguien que se está preguntando, profe, ¿qué es ese vector? ¿Ya? Ahora no le vamos a decir flecha, le vamos a decir vector. ¿Qué es ese vector azul que va hacia abajo? ¿Cuál es el vector que siempre lo dibujamos hacia abajo? El peso, ¿ya? Acuérdense que el peso siempre va a estar presente. Así que en todo dibujo traten de representar esta flechita siempre para que no se les olvide que el peso siempre está. ¿Ya? Esa es la normal. Si hay alguien que se pregunta, profe, ¿cómo se calcula la normal no tiene ecuación. ¿Ya? Fiesta. Vamos a celebrar porque no tiene ecuación. Pero hay una forma de calcularla que es como la situación más sencilla, que es cuando tenemos superficies horizontales, la normal siempre es igual al peso. Ojo que esta superficie horizontal en el eje X normal es igual al peso. Entonces, si el peso, supongamos, acá vamos a hacer un pequeño cálculo. Si la masa de este jarrón fuesen 5 kilogramos, entonces, ¿cuánto vale el peso? Acuérdense, ecuacioncita de peso, la voy a hacer acá. Peso es masa por aceleración de gravedad. Si la masa son 5 kilogramos, simplemente multiplicamos por 10 y eso me da 50 newtons. Como la superficie es horizontal, si el peso vale 50, la normal también vale 50 newtons. ¿Ya? Esto es como un caso particular, que generalmente es el caso que se da, ¿ya? Sigamos entonces con la siguiente fuerza, vamos allá, vamos allá. Vamos con la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, chiquillos, corresponde a la fuerza que ejerce una cuerda o un cable, y fíjense en esta palabrita, tensos, sobre un cuerpo, amarrado en alguno de sus extremos. Cualquier material que ustedes puedan tensar, incluso este mismo chaleco, si ustedes lo amarran y lo tensan y logran tensarlo, entonces ahí también va a estar actuando lo que sería la tensión. ¿Ya? Así que asuman simplemente tensión es la fuerza que ejercen las cuerdas o cualquier cuerpo que pueda estar tenso. ¿Ya? Eso sería. No tiene ecuación tampoco, ¿ya? Así que aquí tienen que entrar a jugar un poquitito con cuáles son las otras fuerzas que están actuando en el sistema. Por ejemplo, si aquí tenemos a Spider-Man que está colgado. Si se dan cuenta, Spider-Man no está ascendiendo ni está bajando, está en reposo, está tranquilito. Entonces lo que nosotros podemos decir es que esta fuerza de tensión tiene que ser sí o sí igual al peso, porque hay un equilibrio en el sistema. ¿Por qué tensión es igual al peso? Porque son las únicas fuerzas que están actuando acá. Si se dan cuenta, Spider-Man no está apoyado en ninguna superficie, así que aquí no tenemos normal. Olvídense de la normal. Si no hay un objeto que esté apoyado en una superficie, entonces no hay normal. Aquí simplemente vamos a tener, y lo voy a dibujar con otro color para que se note, tenemos tensión, porque hay una cuerda, está colgando de una cuerda, así que tenemos una tensión hacia arriba. ¿Y hacia dónde dibujamos el peso? Supongo que están diciendo hacia abajo dibujamos el peso. Entonces, estas dos fuerzas se tienen que equilibrar, es decir que, spoiler, tienen que valer lo mismo, para que Spider-Man ahí esté tranquilo sin ningún tipo de movimiento, simplemente está girando. ¿Ya? Eso sería, pero dependiendo del caso a caso, del ejercicio que vayan teniendo, van despejando esta tensión, ¿ya? Porque ecuación no tiene. Ahí vamos a ir viendo cómo podemos calcular la tensión o cómo podemos calcular la normal si no tienen ecuaciones, pero depende de las situaciones que les presenten en el problema. ¿Ya?
a priori parecieran ser que son las fuerzas más sencillas porque no tienen ecuaciones, pero cuesta ahí tratar de descubrir cuánto valen numéricamente. Vamos ahora con la fuerza de roce. ¿Qué es lo que tienen que saber de la fuerza de roce? Simplemente que es una fuerza que se opone al movimiento. Ojo, movimiento al movimiento o al movimiento inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que el roce siempre va a estar actuando. No necesariamente cuando algo se esté moviendo, porque es lo que uno podría pensar, si algo se está moviendo, mira, ahí hay roce con la superficie, sí o sí. Pero si ahora yo les hago la siguiente pregunta, tengo una cajita que está detenida y hay alguien que está aplicando una fuerza para tratar de mover esa caja y esa caja no se digna a mover, ¿hay roce ahí presente o no? La caja no está en movimiento. Entonces, a priori uno no ve un roce directo con la superficie. Pero en esa situación, déjenme decirles que también hay roce. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, tengo una cajita, siempre, no sé por qué siempre los profes hacemos el mismo ejemplo con la caja. Ya, si tengo una cajita, está detenida, no se mueve. Y acá hay una persona que quiere tratar de mover la caja, está aplicando una fuerza, está aplicando toda la fuerza posible. Ojo, aplicando la fuerza. No es que tenga fuerza, está aplicando la fuerza. Si estoy aplicando toda la fuerza posible que mis pobres músculos me dan para tratar de mover esa caja y esa caja no se mueve, ¿por qué no se mueve? Porque tiene que sí o sí haber una fuerza que está actuando en sentido contrario. ¿Es magia o no? No, esa fuerza tiene que ser esta famosa fuerza de roce que actúa en sentido contrario y evita que esa caja se mueva. Gracias al malvado roce, cuando ustedes aplican una fuerza y tratan de mover algo y no pueden moverlo, es gracias al roce. Ahí está el famoso responsable. Ahora, por eso aquí hablamos de movimiento inminente, porque no necesariamente los objetos tienen que estar en movimiento para que haya roce. El roce siempre está presente, ¿ya? Y tenemos dos tipos de roce. El roce estático, que sería el que yo les mostré en este ejemplo de acá, ¿ya? Es decir, ese roce cuando los objetos no se mueven, ahí está actuando el roce estático. Cuando los objetos entran en movimiento, ahí entra en juego el famoso roce cinético o dinámico que también le llaman. ¿Y estos tienen ecuacioncitas? Sí, son las que están acá. Aquí tengo la fuerza de roce estática máxima y la fuerza de roce cinético. Fíjense que estructuralmente se parecen mucho. Lo único que cambia es el valor del coeficiente. Este de acá, que es una letra griega, que se llama mu, si quieren escríbanlo como una u, no es necesario que se estén aprendiendo las letras griegas. Esto viene siendo el coeficiente de roce, ¿ya? ¿Me lo tengo que aprender? No, ya existe hay una tabla con un montón de valores de roce estático y roce cinético, son distintos, que pueden encontrar en internet, pero en los ejercicios de las PAES se los van a entregar. Ya les van a decir, considere que el roce o que el coeficiente de roce estático es 0, tanto. O les van a dar todos los otros datos para que ustedes puedan extraer ese coeficiente de roce, pero se los tienen que entregar o tienen que darles las herramientas para que ustedes puedan calcularlo. No se tienen que aprender esa tabla de memoria. ¿Ya? Coeficiente de roce estático. Y este de acá, este mu de acá, es el coeficiente de roce cinético. Son distintos. Ya les voy a decir por qué son distintos. Ambos los multiplico por la normal, ya es la misma normal. Acuérdense que si la superficie es horizontal, la normal es igual al peso, así que es fácil aquí poner el valor de la normal en ese tipo de situaciones porque simplemente colocan el valor del peso. Ya, ahora les digo, ¿por qué el coeficiente de roce estático es distinto al coeficiente de roce cinético? Piensen en la siguiente situación, la misma cajita. ¿Qué cuesta más? ¿Hacer que un objeto comience a moverse o aplicar una fuerza cuando el objeto ya está en movimiento? Por ejemplo, un auto en pana. Cuesta mucho más hacer que un objeto salga de ese estado de inercia y comience a moverse. Cuesta hacer eso. Cuesta mucho más que aplicar una fuerza cuando ya el objeto ya se está desplazando. Es por eso que estos dos coeficientes son distintos, ¿ya? Porque estas fuerzas de roces tienen valores diferentes. Y de hecho, el coeficiente de roce estático siempre va a tener un valor mayor que el coeficiente de roce cinético, por lo mismo, porque cuesta más comenzar a mover algo que mover algo que ya está en movimiento, valga la redundancia. ¿Ya? Eso sería entonces en cuanto a la fuerza de roce. Continuemos. Vamos con la fuerza, disculpen, ya terminamos con la fuerza. Vamos con el concepto de fuerza neta, que este concepto va a ser clave para que podamos responder la pregunta desafío.
del principio. Vamos a definir fuerza neta de la siguiente forma, simplemente como la suma vectorial, ojo, vuelve a aparecer la palabra vectorial porque es clave, suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Si sobre un cuerpo actúan 1000 fuerzas, ya un ejemplo caótico, simplemente sumamos las 1000 fuerzas, sumamos las 1000 fuerzas y con eso tenemos la fuerza neta. ¿Ya? Por ejemplo, acá están considerando 3 fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, las sumo y con eso calculo la fuerza neta. ¿Ya? Ahora, voy a hacer una pequeña, un pequeño apartado en relación a esto. No sé si viene acá. Sí, acá está. Y es lo siguiente. Fíjense que acá hay unas reglas que quiero que ustedes tengan clarísimas antes de hacer cualquier cálculo de fuerza neta, que lo van a hacer siempre cuando estén ejercitando con mecánica. Fíjense lo que dice acá. Número 1. Para sumar fuerzas, recuerda separar las fuerzas que actúan en la dirección horizontal de la dirección vertical. Y 2. Recuerda usar la convención de signos. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando a nosotros nos colocan un ejercicio en donde están actuando muchas fuerzas, como la definición de fuerza neta es suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, uno lo que hace es tomar todo y lo mete dentro de su ecuación. Y eso es un error muy, pero muy grave. ¿Por qué? Porque las sumas vectoriales no son como cualquier otra suma escalar. Ustedes cuando les dicen sumen 5 manzanas más 2 peras más 3, ustedes las meten dentro de la misma calculadora o lo hacen mentalmente, suman todo, igual a, listo. Por así decirlo, en cálculo vectorial, la cosa no es tan sencilla, ¿ya? Porque como un vector no solamente tiene un módulo, que es el valor numérico que ustedes están acostumbrados a utilizar, sino que también tiene un sentido y tiene una dirección, el sentido y dirección entran mucho en juego al momento de calcular. Entonces, yo por eso les recomiendo que cuando calculen fuerza neta, separen por dirección. Voy a sumar todo lo que está en la dirección del eje X o dirección horizontal, y por separado voy a sumar todo lo que está en la dirección vertical o en la dirección del eje Y. Por separado. No lo voy a mezclar. Porque para sumar vectores hay que trabajar con geometría, chiquillos. Es decir, que hay que aplicar Pitágoras. No es llegar y sumar direcciones distintas. Hay que meterle un poquitito de álgebra, un poquitito de trigonometría por ahí. Entonces, vamos a hacerlo sencillo, no nos vamos a complicar la vida y simplemente vamos a separar por direcciones. Entonces voy a calcular la fuerza neta en el eje X y luego voy a hacer el mismo cálculo, pero en el eje Y, por separado. No los voy a juntar, no, ni me voy a preocupar por eso. En el eje X, fíjense, tengo 3 fuerzas, F1, F2 y F3. Y aquí entra en juego el segundo puntito, que decía que recordar usar la convención de signos. En física vamos a usar la siguiente convención. Todas las fuerzas, y ojo, anoten esto, todas las fuerzas que sean ejercidas o que se apliquen hacia la derecha o hacia arriba van a llevar un signo positivo. Hacia la derecha o hacia arriba llevan un signo positivo. Y todas las fuerzas que se apliquen hacia la izquierda o hacia abajo llevan un signo negativo. Esa es nuestra convención, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos estos signos, ya asumimos o ya sabemos hacia dónde se aplica la fuerza. Si la fuerza nos queda negativa, yo ya sé que esa fuerza o va hacia la izquierda o está siendo aplicada hacia abajo. Ya, entonces, vamos allá. Fuerza neta en el eje X. Tengo F1 y F2 que van hacia la derecha, así que se llevan por convención un hermoso signo positivo. F3 va hacia la izquierda, así que se lleva de regalo un signo negativo, gratis. Listo, ahí terminó mi cálculo. Obviamente en sus ejercicios van a tener valores numéricos, pero así se hace. Veamos la fuerza neta en el eje Y. Tengo F4 que va hacia arriba, se lleva un signo positivo, y F5 y F6 van hacia abajo, así que se llevan de regalito un signo negativo por nuestra hermosa convención de signos. Y listo, ¿ya? Aquí ustedes llegan, sueltan el lápiz y se van a tomar un café. Y con esto ya terminan el ejercicio. Ya, entonces, habiendo visto el concepto de fuerza neta, continuemos y veamos algunos ejemplos de fuerzas en nuestro entorno. Ojo que aquí yo puse algunos ejemplos. Hay un montón de ejemplos en la vida cotidiana. Simplemente miren a su alrededor y van a encontrar por todos lados fuerza pesa, fuerza peso, fuerza normal, la tensión, la fuerza de roce, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un camión que está llevando a un autito, ¿ya? Aquí, ¿qué fuerzas ustedes pueden ver? Piensen qué fuerzas podrían estar presentes en esta situación del camión con el auto. Aquí si alguien me dice, profe, la fuerza de roce, porque está el neumático ahí haciendo roce con la superficie del piso, correcto, tenemos roce. Fíjense que aquí hay una cuerda, está sosteniendo, es una cuerda tensa, donde tenemos fuerza de tensión. Como están ambos cuerpos apoyados en una superficie, tenemos la fuerza normal. Como estamos en el planeta Tierra, hay fuerza peso también.
¿Ya? Acá también la persona caminando está constantemente aplicando fuerza de roce, ahí hay metido el roce de por medio, fuerza normal, fuerza peso. Acá también, fíjense en esta broma que le hacen al pobre individuo. ¿Por qué se cae la otra persona? Fíjense que la primera persona estaba preparada para la broma, pero la segunda no. ¿Por qué se cayó? Por efecto del peso simplemente, ¿ya? Porque acuérdense que las cosas no se caen porque están apoyadas sobre ciertos cuerpos y ahí está actuando la normal. Pero si yo quito esa superficie por efecto peso, simplemente los objetos van a caer, ¿ya? Acá la persona está aplicando fuerza con una cuerda, así que tenemos tensión, también hay roce, normal, peso. Casi siempre van a estar presentes la mayoría de las fuerzas que hemos visto el día de hoy. ¿Ya? Con eso dicho, los invito a descargar el siguiente, voy a borrar esto, los invito a descargar el siguiente material de apoyo en donde van a encontrar un resumen de lo que vimos en la clase del día de hoy. Van a ver lo que es la definición de fuerza, fuerza neta, cuáles son todas las fuerzas que vimos y también las ecuaciones. Ya si no las anotaron, en el material de apoyo las van a encontrar, así que totalmente recomendadísimo para que lo descarguen. Y vamos a ver la pregunta desafío para los ansiosos que querían saber cómo se hacía esto. Fíjense, no es para nada difícil. Vamos allá. Sobre la caja entonces están actuando tres fuerzas, F de 8 newton, de 12 newton y de 6 newton. ¿Cuánto vale la fuerza neta en el eje horizontal? De hecho, no era necesario que me dijera el eje horizontal porque no hay ninguna fuerza en el eje vertical. Ojo, de forma explícita, ¿ya? Si hay alguien me dice, profe, ¿y el peso? Se olvidó del peso. El peso también está actuando, ¿ya? Pero no me lo indican de forma numérica, entonces no podría calcular un número como alternativa, ¿no? Ya, pero veamos qué fuerzas están actuando en el eje X, que es el que me importa. Tengo 12 y 6 newton hacia la derecha, así que se llevan un signo positivo, más 6 newton, y tengo 8 newton hacia la izquierda. Por convención, se lleva de regalo un signo negativo. 12 más 6 son 18, menos 8 newton son simplemente 10 newton. Listo, alternativa C. Como es positiva y como está en el eje horizontal, quiere decir que la fuerza resultante va a ser aplicada hacia la derecha. Y eso sería la pregunta de desafío. Si se dan cuenta, de desafío no tenía nada, pero es importante que vayan practicando la materia y así de a poquitito se van a ir dando cuenta de que en realidad no es tan complejo. Pero recuerden, la práctica hace al maestro. Si no hay práctica, no hay maestro. Alternativa correcta era la alternativa letra C, ahí confirmamos. Y ya con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Quedan cordialmente invitados al canal de YouTube de CPECH. Recuerden, lista de reproducción, pizarra, un clic. Tienen un montón de videitos de contenido y de ejercitación, no solamente de lo que vimos el día de hoy, que es de fuerza, ligado a fuerza, sino que también van a tener videos de ondas, tienen videos de biología, de química, de lenguaje, de historia ahí para los curiosos, de matemática, etcétera, etcétera. Así que quedan cordialmente invitados. Muchas gracias por su asistencia, vuelvo a repetirlo. Espero que estén muy bien, que tengan un hermoso día. Hoy día hace un día muy potente. De hecho, ya estoy quedando ciega con la luz del sol. Así que eso, que tengan un hermoso día. Nos vemos. Chao, chao.